Hola, hola, hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot en una conexión, en un momentito de energías. Vamos a conectar porque vamos a conectar hoy día con las energías. Vamos a intentar conectar hoy día con las energías de nuestra hermana Cuba. Cuba, te quiero y lo sabes, Cuba. Desde ya, mis bendiciones para ti. Desde ya, mi luz para ti, Cuba. Gracias, gracias, gracias por ser una gran maestra. Gracias. Empecemos. Ya los que me conocen saben que yo empiezo con los oráculos y luego hago una lectura de tarot. Así que vamos para allá. Vamos para allá. Yo soy la primera que estoy aquí un poquito nerviosa porque los que me conocen saben que yo soy una persona que me gusta venir a hacer las lecturas muy limpia de información, muy limpia de noticias. No me gusta sentir que me influyen noticias externas. Me gusta esto que está aquí, es mi telediario. Estas energías me hablan, me hablan, me hablan y me cuentan la verdad, la verdad. Yo, mi fuerza se las doy. Así que yo vengo limpia de noticias externas, de noticias de telediario, yo por allí no voy. Así que vamos a empezar con mis hermanos de Cuba. Cuba, para ti va el mensaje. Reino ancestral, liberación kármica, sanación de linaje, límites. Me encanta esta energía iniciando a nivel de oráculos. Ya los que me conocen saben que yo manejo muchísimo enamorada de los oráculos porque nos hablan espectacularmente y que estas respiraciones mías, esta concentración mía dirigida a nuestro hermoso hermano pueblo de Cuba que tanto amo, tanto respeto. Tengo muchísimos amigos cubanos, amigas cubanas, gente hermosa, gente preciosa, gente muy sabia, ¿eh? Muy sabia. Y aquí nos están hablando, empezando esta lectura con este oráculo dirigido a ustedes, siento yo que es una gracia oracular dirigida a ustedes, es una bendición que nos habla del reino ancestral, de una liberación kármica, de una sanación de linaje. Esto no se va a quedar aquí, vamos a ir más allá, claro que sí, ya me conocen, pero yo le doy mucho poder en mis lecturas a la primera carta que sale a nivel de oráculos. Me gusta sacar aquí esta hermosa figura porque yo siento que Cuba es oro. Cuba es oro. Cuba es oro, Cuba es hermosura, es preciosura, es belleza. Así que vamos a seguir adelante, vamos a seguir sacando energías. Tenemos aquí la libertad. ¡Wow! Vamos a seguir aquí, vamos a seguir conectados, por favor. Vamos a seguir conectando, gracias a ustedes. Número 21, número 12. Vamos a poner las cartas en su sitio. Me están hablando ahora mismo de la energía de la libertad, de reforzar nuestros sentidos de posibilidad y potencial ilimitados, expresión sin trabas. Cuba, es momento de hablar, de comunicar, de expresar, de decir eso que sientes, de hablar. No hay ahora mismo, es un momento que estoy sintiendo de exploración audaz. Claro que sí. Vamos a intentar poner esto acá como estaba. Cuba es un momento muy grande de libertad, número 21, número 12. Es un momento espectacular, es un momento muy grande, muy hermoso que está viviendo el pueblo de Cuba. Yo sé que no es fácil lo que se está viviendo en Cuba, yo sé que no es fácil, nunca lo ha sido. Ya estamos hablando de una dictadura que ya tiene más de 60 años, pero en este momento los cubanos están obteniendo un nivel de liberación que va más allá de su isla.
las personas que viven en Cuba, nacidas en Cuba, criadas en Cuba, que han evolucionado, gente que ha tenido que irse a otros países, ya eso es conocido a nivel internacional, son personas que están marcadas con un sello de prosperidad, de avance, de evolución. El cubano tiene algo en sí. Cuba tiene algo que, a pesar de que es una isla, entre comillas, una isla, Cuba tiene un sello, tiene una marca. Cuba, donde llega en cualquier parte del mundo, cuando tú hablas de Cuba, la gente siempre voltea. La gente siempre tiene que ver con Cuba. Es un sello de libertad. Es un sello de avance, de potencial ilimitado, de expresión sin trabas. El cubano se expresa sin trabas, sin dudas, porque se sabe dueño y poseedor de una estructura álmica espectacular. Donde se planta la gente cubana, donde llega la gente de Cuba, hay luz, hay avance, hay alegría, hay libertad, hay prosperidad, hay avance. Vamos a seguir con el oráculo. Me encanta cómo va yendo la energía. Gracias, gracias, gracias. Mi gente amada de Cuba. Vamos a seguir. Ya tenemos aquí el ¡wow! El arriésgate. Cuba, mi hermano, mi hermana cubano, hoy día con este oráculo nos están hablando de que es un momento en el que con mucho cuidado, lo voy a decir, es un momento fuerte en el que desde este humilde rincón se le recomienda a nuestros hermanos cubanos arriesgarse, a seguir dando el todo por el todo. Y lo están haciendo, lo están haciendo. Cuba se está arriesgando, se está jugando las monedas. ¿Y saben por qué lo están haciendo? Porque el cubano, si hay una cosa que ha hecho, es despertar, es despertar. Bueno, vamos a empezar ya con el tarot, desde ya, desde ya, desde ya. Esto es a nivel oracular me están diciendo que hay muchas juventudes uniéndose, muchas juventudes haciendo lo que tienen que hacer. Ya Cuba no es ese espacio que estaba cerrado, cercado, aunque lo han querido mantener así, pero me están diciendo que Cuba no es lo mismo. Cuba ya ha despertado, Cuba ya ha trascendido, ha sanado un linaje, tiene una liberación kármica de libertad, tiene una energía liberadora. Wow. Vamos con el tarot. Para Cuba. ¿Cómo está Cuba? Sí, señor. Sí, señor. Aquí tenemos la situación presente para el pueblo cubano. Tenemos un 10 de bastos. Es una carga imposible de llevar a cuestas. El pueblo cubano ahora mismo está llevando una carga que no le corresponde y que sabe que no les corresponde. Esto lo dicen las juventudes, esto lo dice la gente fuerte, joven, emprendedora, creciente, dinámica de Cuba. Dicen, yo no tengo por qué llevar esto a cuestas. Yo quiero libertad. Quiero libertad. Aquí un 10 de espadas, iniciando a nivel de tarot la lectura, me está hablando de un culmin, de un momento de decir, ya no lo vamos a aguantar más, ya no se va a poder. Te voy a decir algo, estoy sintiendo en este preciso instante que Cuba está viviendo un momento en el que tiene una pausa, una calma, pero aquí se va a levantar un león muy grande. Vamos a seguir leyendo. Es que me salen siempre, me están saliendo cartas muy potentes, cartas muy claras. Aquí hay una lección que tomar. Juventudes cubanas están levantando. Ahora mismo puedo estar viendo, me están diciendo que hay de momento dos fracciones en Cuba que se están disponiendo a proponer soluciones y salidas y están siendo muy apoyadas. Me están diciendo que precisamente hoy día quien dirige lo que viene siendo, entre comillas, la presidencia cubana está debilitada, está muy venida abajo porque no tiene manera de conectar, manera de comunicar, ni a nivel interno ni a nivel externo. Prácticamente a nivel externo ya prácticamente nadie les hace caso. Nadie les hace caso y a nivel interno menos.
Han sido sujetos de burla, sujetos de cuestionamientos. Ahora mismo el presidente actual de Cuba no tiene capacidad para dirigir a un pueblo, no tiene capacidad para dirigir a la gente no lo quiere, la gente está cansada, mucho cansancio veo aquí en la gente. Y también veo muchas juventudes levantándose. Ese señor, aquí veo el corazón desbordado, corazón desbordado. Aquí en Cuba estoy viendo en este momento, estoy sintiendo en este momento, canalizando con el pueblo cubano, wow, de que están surgiendo desde las profundidades dinámicas, personas que cada vez cobran más poder, con mucho ahínco, con mucho corazón, con mucho poder, con mucha entrega para salir adelante y liberar. Ahora mismo también puedo estar sintiendo que en Cuba está habiendo una especie de, me lo van a confirmar, sí señor. Ok, vamos a hablar de estas cartas y ya pasamos a otro espectáculo. Ahora mismo los dirigentes de Cuba están sintiendo un fraccionamiento, una ruptura a nivel de que no pueden comunicar con su gente interna ni con la gente externa a nivel internacional. Hay rupturas, hay cortes. Ya es como que están aislados, como que no saben qué hacer y cada vez más sube y sube lo que es la abundancia, lo que es el crecimiento interno de juventudes. Veo juventudes creciendo, juventudes capacitadas, que muchas veces las reprimen, las hacen sentir que no pueden más, pero que se resisten, que saben que es el momento indicado, que si no, no es ahora, es nunca. Se van a estar arriesgando, como me están diciendo aquí, a nivel oracular. El riesgo se lo están tomando y se lo van a seguir tomando, independientemente de lo que pase. Ahora mismo están viviendo un momento en Cuba en el que los recursos económicos se están dirigiendo. Wow, es fuerte lo que voy a decir. Vamos a ver la parte de abajo. Sí, es que tengo que decirlo. Aquí Cuba ha tenido un periodo en el que estuvo bastante nivelada, entre comillas, porque hay un dirigente que tuvo la intención de que Cuba tuviese una nivelación a nivel económico, a nivel de comunicaciones, pero no fue suficiente. La gente se dio cuenta, la población gruesa de Cuba se dio cuenta de que esto no era suficiente, que esto no es suficiente, de que tenemos más y vamos a por más, por supuesto. Esto rompe una estructura, rompe una rutina, rompe un esquema. Aquí van a estar saliendo dos líderes. Aquí yo veo dos líderes políticos para Cuba. Este año, ¿cómo vemos a Cuba? Vamos a ello. Este año vemos a Cuba. Mira qué carta, belleza, qué belleza de carta. Esto es una juventud que está poniendo la espada de frente. Esto es un caballero de espadas que están dando el frente a lo que viene siendo la hegemonía en Cuba. Aquí viene una ruptura. Viene un quiebre. Este año no, porque son cartas que no es este año, pero sí es un avance muy fuerte, muy duro, porque aquí hay conciencia interna en el pueblo cubano, no solamente a nivel dentro dentro de Cuba, sino que fuera también. Fuera de Cuba hay personas que cada vez tienen más poder de voz, poder de voto, gente muy inteligente, gente muy preparada, gente que sabe lo que hace y cómo lo hace, gente que se dirige hacia la liberación de Cuba. Rupturas. Cada vez hay más rupturas a nivel internacional, cada vez hay más rechazo, cada vez hay más no te apoyamos, no te queremos, no estamos contigo. Veo también propuestas que ya la gente no está dispuesta a soportar ni a aguantar. Hay prosperidad, hay avance para el pueblo cubano. Acción que se prospera, sí señor. Fíjate algo, aquí me gusta mucho estas cartas porque nos están hablando de que internamente hay un grupo de personas que tiene tiempo, mucho tiempo, trabajando para la liberación cubana.
no están dentro de Cuba, gran parte sí, pero la mayoría está en el exterior. Y ahora mismo están poniendo pie de plomo para activar una acción muy fuerte. De hecho, ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Para Cuba vienen amaneceres, viene luz, pero sí es verdad que esto viene de manos de juventudes, de gente joven, de gente fresca, de gente que ha crecido literalmente en dictadura. Gente que ha tenido que emigrar a otros países, se ha preparado, ha estudiado, se ha hecho con muchas capacidades y siempre en la mente teniendo la liberación de su patria. Esto me encanta, esto me encanta. ¿Hay alguna lectura? ¿Alguna pregunta? Bueno, Cuba, a pesar de ser una tierra eh, prodigiosa, con, bueno, una tierra que ha producido un montón de cosas, de agricultura, de ganadería, todo. El comunismo acabó con todo esto y sobrevivió gracias a la Unión Soviética hasta que cayó la Unión Soviética y pudo subsistir gracias a Hugo Chávez, el dinero de Hugo Chávez. Entonces se va Hugo Chávez, muere Fidel, Raúl Castro es el amigo de Maduro. Es un poco largo, ¿no? Pero es para darle contexto a la pregunta. Raúl Castro es el amigo de Maduro, pero ahora Raúl Castro muere, Maduro se tambalea y Díaz-Canel no tiene apoyo de nada. Entonces, esta nueva manera de liberar una nación y una dictadura como la venezolana, ¿qué incidencia puede tener en Cuba y hasta Nicaragua? Ok, perfecto, 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 perfecto. Vamos a ello. Yo ya siento que parte de la pregunta la acabo de responder, pero vamos a ir siguiendo, sacando energías. Tenemos acá el despeje de los pájaros bravíos, despeje de las nubes negras. Literalmente, esta carta nos está diciendo, donde un pájaro negro muera, mueren todos los otros pájaros negros. Liberación absoluta y total. Al morir un pájaro negro, todos le van siguiendo. Aquí nos están hablando de una potencia a nivel vibracional, de libertad, de arriesgarse, de seguir dándolo el todo por el todo. Aquí se limpia, se libera. Al caer la dictadura venezolana, cae literalmente un triángulo. Fíjate algo. Aquí tenemos un triángulo muy bien construido, que es Venezuela, Cuba y Nicaragua. Estas tres dictaduras están entrelazadas por un triángulo a nivel geográfico. Si miramos el mapa mundi y vemos esos tres países, están entrelazadas por un triángulo que se rompe. Sí, señor, se rompe. Tenemos aquí, mira, ruptura, completamente ruptura, separación de poderes. Aquí hay ruptura. Al caer uno, caen todos, porque todos se mantienen. Es algo como una simbiosis, como una especie de parásitos que viven unos del otro. Vamos a seguir sacando cartas para explicarlo un poquito más. Tenemos aquí lo que viene, lo que viene. Sí, sí, lo que me estás preguntando es claramente cierto. Aquí va a haber un resurgimiento, un avance, una toma de respiro de una de las tres naciones muy cerca está. Una vez que tome respiro, que pueda sacar la cabeza del agua, pueda coger oxígeno, automáticamente se les viene encima todo el hielo encima a las otras naciones. Esto es simultáneo, esto va a ser simultáneo, mi gente. Cuba está muy cerca de la libertad, Venezuela también y Nicaragua también. Porque estoy viendo aquí trigonometrías, tanto que veo tres, que viene aquí el tres de espadas. Fíjate algo, tres de espadas. Fíjate algo, aquí vemos tres, es el tres de espadas, una trigonometría,
un triángulo que ya está completamente en el ojo de lo que es la evolución kármica, que ya está bueno, ya llegó a su punto de lágrimas. Mira los ojos que están llorando, ya no se puede sufrir más, ya no se pudo sufrir más. Aquí en esta carta me lo hablan claramente, hay una ruptura completamente. Y aparte de eso, que aquí tenemos la energía de la libertad. Aquí se refuerza el sentido de posibilidad y potencial ilimitado. Hay expresión sin trabas. Aquí las personas, el poder es que la gente se exprese sin trabas. Aquí se va a contar mucho con la exploración audaz de las personas, no solamente dentro, sino fuera de estos países. Hay liberación kármica, hay sanación de linaje, hay colocación de límites, hay libertad. Tenemos aquí el arcano mayor número 6 de los enamorados, que nos habla de pactos que se firman para que esto no vuelva a ocurrir jamás en la historia de la humanidad. Esto no se puede volver a, no puede volver a pasar. Este tipo de ejes no pueden volverse a repetir. Y aquí con el arcano mayor número 6 se está diciendo que van a haber firmas a nivel internacional para que esto no vuelva a ocurrir. Para que esto no vuelva a ocurrir. Porque esto es un sello que ha dejado mucho dolor, mucho oscurantismo, mucha tortura, mucho pesar a nivel internacional. Y esto no puede permitirse. Ahora mismo es momento de que todos y cada uno de los ciudadanos nos arriesguemos, sigamos arriesgando, más, sí, más. Sigamos arriesgando desde un sitio de tranquilidad, pero con la libertad en el foco. Cuba está muy cerca de una libertad. Este año, por supuesto que no, pero el 25 para Cuba, el 2025 para Cuba va a ser extremadamente potente. Voy a sacar una carta más. Tenemos aquí caballo de oros. Caballo de oro nos habla de qué belleza de carta. El caballo de oro nos habla de una fortuna, de una libertad, de una abundancia, de una prosperidad, dirigiéndose directamente hacia el pueblo cubano. Y no es porque esta prosperidad y esta libertad haya caído del cielo, no. Es porque cada uno de los ciudadanos cubanos la transmiten. Ellos mismos son la flor de atracción. Ellos mismos son esa abundancia, esa energía, esa música, ese querer, ese dar, esa alegría. Cuba, no pierdas la fe, no pierdas. Yo sé que de repente cuesta, pero que tú eres muy grande, Cuba, tú eres muy grande, tú eres muy grande. Esa energía tuya, esas flores, esa fiesta, esa alegría, esa algarabía, cada día va en aumento porque sientes que la libertad está cada vez más cerca. Otra pregunta más. Es suficiente, gracias. Gracias mi gente por las preguntas. Vamos a sacar un mensajito aquí para nuestro pueblo hermoso cubano. Ay, mi gente bella, mi gente bella. Haz de oros, fíjate algo. Tenemos aquí caballo de oros y haz de oro. Mira, Cuba, nadas en abundancia. Nadas en abundancia. Vienen proyectos prometedores para la isla cubana, documentos, contratos importantes. Tenemos aquí, precisamente para hablarnos de eso, el arcano mayor número 6 de firmas, contratos, documentos, potencia para Cuba. Aquí viene luz, viene abundancia, viene prosperidad, viene llamado para la buena gente linda turística que vienen a por un turismo bonito. Cuba, te quiero mucho y lo sabes. Yo, ¿qué te puedo decir? Que tú lo sepas. Mi amor, mi corazón está contigo. Desde siempre, Cuba, te quiero, te amo. Voy a sacar una cartica aquí de las deidades femeninas para mi amada gente cubana, mi gente de Cuba. Este es el oráculo de las deidades femeninas, que siempre tiene algo lindo que decir, un mensaje para los pueblos, un mensaje para nosotros, desde el corazón. Claro que sí. Vamos a por ello. Aquí tenemos, wow, Cuba. Aquí ha salido Yemayá. Wow, Cuba, Yemayá. Yemayá, la diosa de todo lo que fluye.
Ay, Cuba, qué belleza. Aquí la madre cubana dice, soy un océano de energía creativa. Doy vida a lo que existe en mi interior. Eso es lo que pide nuestra madre hermosa Yemayá. Cuba, tú ves que yo barajo las cartas. Si ha salido para ti, bendición para ti. La madre Yemayá está hablando. Es una diosa. Es una diosa. Este oráculo tiene muchas deidades. Y si ha salido ella es porque te tiene un mensaje de paz, de esperanza, de avance, de prosperidad, de decir que sus hijos están protegidos. Siempre la madre Yemayá protege. La madre Yemayá es dadora de vida, dadora de protección. La diosa que todo lo fluye, que todo lo puede. Qué belleza, Cuba. Te quiero mucho. Mil bendiciones y inevitable que no se me encoja el corazoncito con nuestra madre Yemayá. Soy un océano de energía creativa. Doy vida a lo que existe en mi interior. Bendiciones, mi gente bella. Te quiero mucho. Hasta la próxima.